Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, presentó los resultados de la evaluación Ser Estudiante 2023. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña aquí en nuestros estudios a esta hora licenciado José Flores. Él es coordinador general del INEVAL. Licenciado Flores, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros como Instituto Nacional de Evaluación Educativa es muy importante dialogar con los medios de comunicación, con la academia y con todos los actores del país, justamente para exponer los resultados que vamos obteniendo en las evaluaciones que desarrollamos en el instituto. Antes que nada, cuéntenos un poco de qué trata esta evaluación, cuál es el objetivo principal, su razón de ser y sobre todo la metodología que se utiliza. Con mucho gusto. Bueno, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una entidad técnica. Estamos ya cumpliendo 11 años de trabajo acá en el Ecuador. Nosotros centramos o desarrollamos estudios para medir la calidad educativa del Sistema Nacional de Educación. Esto que implica educación básica y bachillerato. Entonces, desarrollamos estudios para la evaluación a estudiantes en el componente de aprendizaje, para la evaluación a docentes en el componente de desempeño profesional como tal, la evaluación a directivos y también la evaluación a establecimientos educativos como tal. Nosotros siempre estamos articulados con el Ministerio de Educación. El Ministerio establece las grandes metas que se deben alcanzar, los estándares de calidad educativa y con base a estos estándares, en el caso de los estudiantes, también anclados al currículo nacional o anclados a los planes de estudio, desarrollamos nuestros instrumentos, la fundamentación de la evaluación y con eso año a año tratamos de entregarle al país datos rigurosos, objetivos, también muy precisos respecto a la situación de los aprendizajes. Es decir, es para medir un poco cómo está funcionando el sistema educativo en nuestro país y además cómo están asimilando los estudiantes esa educación, ¿no? Sí, totalmente, María del Carmen. Esta evaluación se centra en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Como lo menciono, estamos explorando con base a los estándares de calidad educativa, como lo digo, son estas grandes metas, y en ese sentido evaluamos qué sucede con los aprendizajes en el área de matemática, en el área de ciencias naturales, de ciencias sociales, de lengua y literatura. En diferentes materias. Claro, en estas áreas, bueno, que pueden abarcar, o sea, son áreas que pueden abarcar varias materias. Así entonces es, por ejemplo, en bachillerato, el área de ciencias naturales tiene varias asignaturas, el área de ciencias sociales también tiene varias asignaturas, por ejemplo, historia, filosofía y, claro, educación para la ciudadanía. Eso está en este momento vigente en los planes de estudios acá en el Ecuador. ¿Cuáles son los resultados entonces? Claro, bueno, nosotros evaluamos al finalizar cada uno de los subniveles educativos. ¿Ya? El Ecuador tiene el subnivel de básica elemental, que básicamente son los más pequeños, los que están finalizando, bueno, sería segundo, tercer y cuarto año de educación general básica. Les aplicamos cuando finalizan el subnivel para ver si ese aprendizaje que se estuvo planificado para esos años realmente se desarrolló. También evaluamos al finalizar educación general, en el subnivel de educación media, en séptimo año de educación general básica, en décimo y en tercer año de educación de bachillerato, perdón, del nivel de bachillerato. ¿Cómo se compone esto? Tenemos aproximadamente en el sistema educativo nacional 4 millones de estudiantes, 16,000 instituciones educativas. Nos gustaría evaluar a todos, pero creo que hay que llegar a fomentar una mayor cultura de evaluación en el país. Hacemos una muestra representativa, podemos explicar la educación o los aprendizajes en las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares, y también qué sucede a nivel de régimen escolar, qué sucede a nivel de régimen Costa Galápagos o versus el régimen Sierra Amazonía, y también qué sucede a nivel de educación en áreas urbanas y versus áreas rurales, ¿no? Para eso está diseñado esta evaluación. ¿Qué muestra se ha utilizado para poder dar paso a esta evaluación? Sí, por ejemplo, evaluamos a 393 instituciones
fiscales, 234 instituciones fiscomisionales, 53 instituciones municipales. En municipales tenemos o evaluamos sobre todo acá en el Distrito Metropolitano de Quito, que congrega la mayor parte de educación municipal acá en el país. Podemos hablar de un subsistema, y 404 instituciones particulares, un total de 1.084 instituciones y 36.000 estudiantes evaluados. Listo. ¿Y cuáles fueron los resultados en esta evaluación que se ha dado? Conocemos que ha habido alguna mejoría con respecto al año 2022. Sin embargo, ¿2022 o 2023? 2022, porque estamos evaluando el 2023. Ajá, perfecto. Entonces, con respecto al año 2022 ha habido cierta mejoría, pero igual estamos en crisis en la educación en nuestro país. Sí, bueno, antes de la pandemia, antes del 2020, ya los resultados tanto de evaluaciones nacionales como de evaluaciones internacionales nos establecían algunos retos para trabajar acá en el Ecuador, en estas 4 áreas que menciono, ¿no? Viene la pandemia, los aprendizajes caen con un año de impacto en la pandemia, caen más con 2 años de impacto de la pandemia, y para el tercer año, que podríamos llamarlo después de la pandemia, empezamos ya a ver cómo ya se estabiliza esta caída de los aprendizajes. Así, por ejemplo, nos gustaría mencionar que los más pequeñitos, por ejemplo, en el área de matemática, obtuvieron 676 puntos, y este año, en el 2023, mejoraron 2 puntos, 678 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros establecemos una escala de medición que va de los 400 puntos hasta los 1.000 puntos. Si el estudiante se acerca a los 1.000 puntos, quiere decir que está desarrollando aquellas habilidades y también están desarrollando aquellos conocimientos que están establecidos en el currículo nacional. Por habilidades me refiero, por ejemplo, en el área de matemática que les comentaba, al razonamiento lógico matemático, que está dentro del área de matemática como tal, ¿ya? El tema de resolución de problemas de la vida cotidiana, utilizando sumas, restas. Entonces, mientras más se va acercando a los 1.000 puntos, los estudiantes van adquiriendo de mejor forma aquellos aprendizajes que están establecidos en el plan de estudios o en el currículo nacional, por llamarlo así. Nosotros establecemos una medida en los 700 puntos. ¿Qué significa los 700 puntos? Que si un estudiante alcanza eso, desarrolla aquellos aprendizajes básicos o aquellos aprendizajes mínimos que necesita para ejercer de forma responsable su ciudadanía en obligaciones, en derechos. Es decir, este sería el mínimo. Ese es el nivel mínimo de competencia. Nivel mínimo de competencia lo llamamos, ¿ya? Que está relacionado con aquellas habilidades y esos conocimientos mínimos para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Entonces, ¿qué miramos? Si miramos una fotografía general a nivel país, vemos que estamos en relación al año anterior acercándonos a esos mínimos. Sí, pero todavía no logramos llegar a esos mínimos. Ni siquiera llegamos al mínimo. Claro, por ejemplo, vuelvo aquí, los estudiantes que finalizan los 10 años de educación general básica, que están en 10º, alcanzaron 703 puntos, es decir, superaron un poquito el mínimo de competencia en el área de matemática. ¿Sí? Son aspectos importantes de mencionarlos, ya, porque sí se ve algunas mejoras significativas, pero en general podemos hablar que necesitamos establecer procesos de mejora en el sistema educativo, ya que se centren en que primero alcancemos los mínimos. Un paso siguiente, que sigamos acercándonos hacia niveles de calidad y de excelencia también, que es tan necesario para el desarrollo de un país. Eso he comentado datos generales, ¿no? Pero también tenemos un tipo de reportería, porque también tenemos estudiantes que han superado los 700 puntos. Tal vez cuando vemos los datos generales no logramos ver esas experiencias concretas, o instituciones educativas también que superan esos 700 puntos. Esto es, no los presentamos así los datos porque no está diseñado para eso. Nosotros no queremos comparar, queremos dar una fotografía, retroalimentar al sistema educativo para establecer aquellas líneas de mejora. Para eso está creada esta evaluación. Ahora, ¿cuál sería la causa de esto? Porque es importante analizar el por qué no los estudiantes no llegan ni siquiera a ese nivel mínimo de competencia que se requiere. Tal vez porque quienes imparten la educación no lo hacen de forma adecuada, no están lo suficientemente preparados, porque también tiene mucho que ver con quienes están enseñando a los niños, ¿no?
Sí, o sea, esto lo hemos presentado al Ministerio de Educación, lo hemos dialogado ya también con universidades, con institutos superiores, vamos a seguir profundizando el análisis de las causas, pero nosotros hemos mostrado, por ejemplo, resultados en cuarto año de educación general básica. Sigo con el ejemplo de los más pequeños. 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lengua y literatura. Y este mismo número, 7 de cada 10 niños no alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemática. ¿Ya? Veamos un poco las causas acá. Nos gustaría hacer como este análisis que es multicausal, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se genera en las escuelas un ambiente propicio de buen relacionamiento? Nosotros aplicamos también encuestas de factores asociados que nos explican el contexto. Le preguntamos al estudiante si se siente satisfecho con sus amigos. Por ejemplo, a los chiquitos, los estudiantes que se sienten satisfechos con sus amigos tienen mejor desempeño que los estudiantes que reportan que no se sienten. Es decir, el relacionamiento, se debe trabajar en aula también ese tipo de habilidades. Hay una influencia entonces del relacionamiento que tienen con sus compañeros. ¿Cómo se siente un estudiante? ¿Qué tan satisfecho con la escuela se siente? ¿Ya? Si está identificado, no está identificado. Los estudiantes que se sienten identificados y satisfechos con sus escuelas tienen mejor desempeño. Por ejemplo, en elemental, 669 puntos los que se sienten satisfechos. Están más versus motivados. 651 puntos. Exacto, la motivación es un elemento importante, clave para el desarrollo de los aprendizajes. ¿Qué tan satisfechos se sienten con su familia? ¿Ya? Este es un elemento que más significancia tiene al momento de analizar los resultados. Los más pequeñitos, 669 puntos los que se encuentran satisfechos, 643 puntos los que se encuentran nada satisfechos. Entonces, la familia, la escuela, los pares son elementos importantes a trabajar en el ambiente escolar para que un estudiante pueda alcanzar los aprendizajes esperados, ¿no? El involucramiento de la familia, ese es uno de los mensajes importantes que hemos dado este año en el lanzamiento de resultados. Por ejemplo, si las familias en el tiempo libre dedican un espacio para leer con el estudiante, eso también es una práctica tan importante. En el área de lengua y literatura, en bachillerato, los estudiantes, los más grandes que reportan que sí leen con su familia, tienen 680 puntos versus 673 puntos de los estudiantes que no reportan haber leído o tener un espacio de lectura con su familia. Por eso tienen que involucrarse más en la educación de sus hijos. Nosotros esto, como lo menciono, lo hemos dialogado el día miércoles con el ministro de Educación. Él también en el plan que ha establecido en el Plan Nacional de Educación, que lo presentaba el día de ayer en el Colegio Juan Montalvo, mencionaba que es tan importante que haya una corresponsabilidad de toda la sociedad para la mejora de los aprendizajes, que efectivamente en la escuela se cuide, pero también el vecino de la tienda de la escuela pueda también ser un elemento que favorezca al desarrollo de los aprendizajes. Ahora, la inseguridad, ¿tiene de alguna manera influye en esto? Claro, influye. Si un niño se siente tranquilo, si un niño se siente seguro, si un joven de igual forma se siente motivado, ya va a tener mejor desarrollo, mejor asimilación de sus habilidades, sus conocimientos. Veamos los datos. Les preguntamos a los estudiantes si hay actos de vandalismo en su contexto próximo escolar. Los estudiantes que reportan que sí tienen actos de vandalismo tienen un desempeño en lengua y literatura de 663 puntos, y los que no reportan un acto de vandalismo tienen un desempeño de 676 puntos, 13 puntos de diferencia significativos, ya que efectivamente es dan importante. Cuenta y muestran la importancia de que hay que considerar tranquilo. Definitivamente. Bueno, debemos finalizar por una cuestión de tiempo, lamentablemente, esta entrevista al licenciado Flores, pero rápido ya para cerrarla, recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan al gobierno, a las autoridades responsables? Sí, bueno, el Instituto de Evaluación Educativa, a partir de la autonomía técnica, administrativa, financiera que tiene un rol muy importante en el Ecuador. Nosotros pensamos que todos los resultados son coordenadas que nos guían, que nos orientan, que nos dicen dónde hay que ajustar, que hay que mejorar. En ese sentido hemos mencionado 3 cosas. Primero, ir hacia un aprendizaje de calidad. Debemos recuperar ese debate. Y algo importante es que en el Plan Nacional de Desarrollo volvemos a tener un indicador que dé cuenta de la calidad educativa en el país. Aprendizaje también inclusivo y seguro. Asimismo, es importante tener políticas públicas que den sostenibilidad a este crecimiento. En este año tuvimos un crecimiento muy importante en los aprendizajes en instituciones fiscales. Eso también es una buena noticia. Se han recuperado más que los otros sostenimientos. Y finalmente, y esto hemos sido muy claros, en motivar a la familia a integrarse más en la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes como tal, ¿no? Y también de la población adulta, porque en el Ecuador tenemos una oferta
oferta extraordinaria enfocada tanto a la alfabetización y a la educación también de adultos, que es importante también llevar este tipo de recomendaciones. Esperemos que se tomen en cuenta estas recomendaciones. La educación es tan importante para el país. Yo siempre lo he dicho, es el futuro. Los niños son el futuro de los países y por eso hay que prestar muchísima atención. Los gobiernos deben ser responsables con la educación de los más pequeños. Gracias nuevamente al licenciado José Flores, coordinador general del INEVAL, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación.